La biología lleva a Dios necesariamente. Hay una parte de esta parte del libro, una parte de la parte del libro, de la biología, donde hablo del genoma humano. Y es muy interesante porque es otro ejemplo también de autor ateo, honesto, que acabó convirtiéndose. Francis Collins es probablemente el biólogo más importante de esta generación, el siglo vivo. Él es el director del proyecto del genoma humano, que se terminó en el año 2000, digamos, se presenta, pero realmente el genoma humano termina unos años después, donde se había codificado el 99,5% del genoma humano, con unos errores de menos de un 1 por 100.000. Bueno, pues este señor entra en este proyecto como ateo. Cuando entra es ateo, después, porque esto es una década de trabajo, este hombre se convierte en teísta, es decir, Dios existe, y termina como cristiano y ahora está dentro de los consultores del Papa para la ciencia. Y él lo escribe, su itinerario espiritual, él escribe un libro que se llama El lenguaje de Dios. Y el lenguaje de Dios no es más que el ADN. Y él realmente lo que se da cuenta es de lo que nos damos cuenta todos los que entramos aquí y hacemos un pequeño cálculo de probabilidades, que es que la existencia de la célula más pequeña, cualquiera de las células que usted tiene, Padre Byron, es miles de veces más compleja, cualquiera de las células, que la célula más pequeña que sintéticamente se ha podido conseguir. Bueno, pues la célula más pequeña que sintéticamente se ha podido conseguir tiene 300.000 pares de bases. ¿Vale? Para entendernos, si se acuerdan, todo el mundo tenemos en la mente esa como escalera de caracol que conforma el ADN. Bueno, pues cada uno de los peldaños es un par de bases, entonces hay 300. Esa es la célula más pequeña. Bien, pues para que esos pares de bases hayan podido crearse, tienen, digamos, como 4 letras. Y las combinaciones tienen que ser precisas para que esa célula pueda existir. No para que esa célula, para ese ADN, para ese pequeño trozo de célula pueda existir. Bien, solo para la más pequeña de la más pequeña célula existe 4 elevado a 300.000 como posibilidades para que exista. La más pequeña de la más pequeña, ninguna célula que usted tiene, Padre Byron, es tan sencilla como la que yo acabo de decir. De hecho, esto está sintetizado en laboratorio. Estadísticamente es imposible que eso haya sido unido de una forma aleatoria. Imposible. Pero es que además no ha habido tiempo. La evolución no ha tenido tiempo suficiente para crear. Recordemos que el universo tiene 13.500 millones de años, pero el mundo tiene 4.500 millones de años y la raza humana tiene tantos millones de años. Entonces, no ha habido tiempo para que eso se haya podido ensamblar de esa forma. Eso es lo que ha llevado al señor Francis Collins, o los que llevó a Fred Hoyle, que había mencionado antes, a la convicción de que ha tenido que haber alguien que escriba ese código. Por eso el señor Francis Collins escribe su libro, lo llama El lenguaje de Dios, porque Dios lo escribió de esa forma. Ahora, algo hizo referencia a usted, Padre Byron, y que me gusta decirlo tanto a nuestros amigos ateos como a nuestros amigos cristianos. Ahora vamos a entender las dos cosmovisiones. Yo creo que Dios me creó y que Dios me pensó desde el principio del universo para que yo, José Carlos, esté aquí y usted, Padre Byron, esté ahí. Yo soy hijo de Dios, heredero de Dios, que Él me quiso, que me ha querido y que además, si no me quisiera en este mismo momento, moriría. Cada uno de los minutos, cada uno de los segundos que estoy vivo y que puedo articular una palabra es gracias a que Él quiere deliberadamente, por un acto deliberado. ¿Qué produce eso en mí? Felicidad, agradecimiento. Y ahora veamos lo contrario. Usted cree que somos producto del mero azar y que por tanto no tenemos más dignidad que el de una cucaracha con un proceso mental un poco más complejo. ¿Qué produce eso en usted? Perdóneme usted. Pues tristeza, desesperación,
¿Qué produce cuando se vaya a morir? Lo que decía Sartre, la vida es una náusea, ¿no? Exacto, produce náusea, produce horror. Y eso es otra de las cosas que hablo en la parte final del libro, y es que además esto no es una evidencia de la existencia de Dios científica, pero sí que es una evidencia práctica. La felicidad, para ser feliz en este mundo, uno tiene que creer que Dios existe. No debe creer que Dios existe solo para eso, pero realmente la ventaja de ser un tipo práctico, como soy yo, es que yo creo que hemos nacido para ser felices. Y como la única forma de ser feliz es creer en Dios, si quiere, aunque solo sea por eso, crean en Dios. Pero además no lo digo yo, como con la ventaja de haber estado en la empresa privada, había una empresa que competía con... Yo fui presidente de una multinacional norteamericana, se llamaba ID Worldwide, que también se dedicaba a la investigación. Bueno, pues una empresa competencia nuestra se llama Ipsos. Entonces hago referencia a uno de los estudios de Ipsos que presenta cada año, más o menos, que es el estudio de la felicidad en el mundo. Bien, pues este estudio de la felicidad del mundo, lo que es muy interesante porque no es basado en cuánto dinero tienes o qué grande es tu automóvil no, le preguntan a cada una de las personas, ¿eres feliz? Y miran por países. Bueno, pues esto es triste decirlo porque soy español, pero los españoles son, dicho por nosotros mismos, el segundo país más infeliz del mundo. Nosotros somos el segundo país más infeliz. El primero es Argentina, por cierto. ¿Vale? En el año 2019, que se lo hizo antes del COVID, luego ha cambiado. Pero vamos, básicamente también España sigue siendo muy infeliz. Lo interesante de este estudio es que luego pregunta ¿qué es lo que te hace feliz? Y al ser humano lo que le hace feliz es tres cosas generalmente, en todo el mundo. Da igual que esté usted en Indonesia o en Ecuador. Y es la salud, la familia y Dios. El sentido de la vida. Si a uno le quitan la familia y Dios, le hacen un profundo infeliz. Y ahora pensemos, ¿qué es el ateísmo? Insisto, las dos cosmovisiones es yo me sé hijo de Dios, heredero del Padre. Yo sé que soy raza elegida, sacerdocio real, como nos dicen. ¿Sabes? O como decía San León Magno, recuerda cristiano tu dignidad. Por otro lado están los ateos que dicen, no, yo soy producto del mero azar. No es sorprendente que España tenga más infelicidad, porque España tiene un número de ateos ahora, es uno de los países con más número de ateos. Por cierto, el número de ateos, también esto es un mito que hay que desterrar, el número de ateos del mundo es muy pequeño, es un 3% de la población. En España es un 8%. Sí. Espectacular. Esta ha sido la presentación del libro Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Tenemos aquí, una vez más, recalco, José Carlos González Hurtado, escritor de este libro y también presidente de EWTN España. Pienso que con esto pues se ha hecho una muy buena introducción para que las personas se interesen muchísimo por el libro que ya está ubicable, digamos así. ¿Usted puede remitirnos? ¿Cómo podríamos conseguirlo? Se va a vender también en Hispanoamérica. Yo lo que recomiendo a todos es que entren en la web de WTN, en wtn.es, creo que es /científicas, y entonces a partir de allí le remiten a dónde lo pueden comprar. Se puede comprar en Amazon, lo pueden comprar en cualquiera de las librerías que puede tener, pero lo mejor yo creo es entren en wtn.es /científicas y allí, a partir de allí, pues lo remiten hacia donde, depende del país donde lo entre, pues a un sitio o a otro. Quiero hacerle una petición antes de acabar el programa y darles la bendición a todos, queridos hermanos, también a usted. Es solamente imaginarse que delante de usted está 1 o 100 jóvenes que tienen crisis de creer en Dios, ¿no? De la fe en Dios, por cuestiones científicas. Ellos dicen, señor José Carlos González Hurtado, usted ha escrito este libro, le escuchamos 1 minuto. Díganos, ¿cómo? Quizá no es mucho, pero denos algo que nos ayude como a decir,
no sé, algo al respecto de Dios, ¿no? Lo primero que hay que decir a cualquier persona, y esto también lo recalco en el libro, es que tener crisis de fe, es decir, no tener la conciencia clara y distinta de la existencia de Dios es normal. Tenemos que desmitificar el hecho, todos tenemos dudas, el Papa tiene dudas. En fin, usted me entiende, quiero decir, no quiero yo por el Papa, pero vamos, todos tenemos dudas. ¿Por qué? Pues no lo digo yo, lo decía Santo Tomás. Hay que tener dos conceptos distintos. Uno es el conocimiento por visio, es decir, el conocimiento científico, y otro es el cognicio. Yo tengo dudas o puedo tener alguna pregunta. Eso es normal. Y hay que recordar esto que también suelo decir, comprender completamente a Dios es imposible y es soberbio, es de soberbia. Creer comprender a Dios es soberbio. ¿Por qué es imposible? Lo decía, mira, un escritor inglés que se convirtió, se llamaba Graham Greene, él decía, yo no podría creer en un Dios al que pudiera comprender. ¿Por qué? Porque si yo lo pudiera comprender sería como yo. Y por tanto no sería Dios. Hay otro científico, que también converso, que decía, un universo que pudiera ser comprendido es un universo suficientemente sencillo como para no haber creado al ser humano. Entonces, el hecho de que no comprendamos todo es lógico. De hecho, es una prueba de que Dios existe. No podríamos comprender a Dios. Con lo cual, primera cosa, tener dudas, perfectamente normal. Decía Paul Tillich, que es un teólogo, decía, la duda forma parte de la fe. Así es. Los ateos tienen un montón más de dudas. Todo el mundo tiene un montón más de dudas. Segunda cosa, mirar a vuestro alrededor. Mirar a vuestro alrededor. Hay orden en la naturaleza. Y no debería haberlo. Lo lógico, lo decía Einstein, es que hubiera un universo caótico y que no hubiera habido vida. Roger Penrose, el premio Nobel de Física del año 2020, calculó las posibilidades de que tuviéramos un universo antrópico solo basados en la entropía, que es una medida, y son 10 al factorial de 10 al factorial de 123. Es un número tan inmenso que es imposible de comprender o de calcular. Esas son solo una de las posibilidades por las que yo no debería estar aquí y usted tampoco, y sin embargo estamos. Se ha convertido la vida en algo tan habitual que se convierte en papel pintado, pero lo cierto es que no deberíamos estar aquí. Y si estamos, es que alguien quiere que estemos. Alguien que ha organizado todo desde el principio de los tiempos para que José Carlos esté aquí diciendo esto. Y eso es lo que tenemos que hacer. Yo he escrito este libro, soy presidente de WTN, exclusivamente porque eso es lo que Dios, creo, quiere de mí. Muchas gracias. Todos le agradecemos mucho sus palabras. Permítanme ahora darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. José Carlos, quizá en alguna otra oportunidad podemos continuar la plática. A mí realmente me gusta mucho, me fascina. Pudiese traer alguna tanda de preguntas o quizá reunirnos con algún filósofo o algún agnóstico, conversar un ratito. Me parecería muy interesante. Ahí lo dejamos. Cuando usted quiera, padre. Cuando usted quiera, padre. Oigan, yo estoy encantado de debatir con quien quiera o de estar otra vez en su programa. Cuando usted me diga, yo estoy ahí. Un abrazo hasta España. Cuídese mucho. Un abrazo muy grande. Cuídese.